Hola, ¿qué tal, hermanos? Es un gusto saludarles en este día de hoy, martes 29 de octubre. Su hermana en Cristo del grupo de oración Los Ángeles de Dios. En este día vamos a estar compartiendo la lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos 18 al 21. Esperemos que, guiados e inspirados por la luz del Espíritu Santo, podamos comprender en este día de hoy un poco de ese mensaje que nos tiene a cada uno de nosotros nuestro Señor Jesucristo. Y empezamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jesús continuó diciendo: ¿a qué puedo comparar el reino de Dios? ¿Con qué ejemplo podría ilustrarlo? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su jardín. Creció y se convirtió en un arbusto, y los pájaros del cielo se refugiaron en sus ramas. Y dijo otra vez: ¿con qué ejemplo podría ilustrar el reino de Dios? Es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en 3 medidas de harina hasta que fermentó toda la masa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, pues en este día vamos a meditar en este mensaje que nos tiene nuestro Señor Jesucristo, en cómo nos pone 2 ejemplos, en cómo nos dice la palabra, continuó diciendo. Son 2 parábolas, son 2 narraciones, 2 historias, digamos 2 cuentos, que nuestro Señor Jesucristo en aquel entonces le estaba contando a los discípulos, a las personas que lo escuchaban. Al igual que nos lo está diciendo en este día cada uno de nosotros. A ti que me escuchas y a mí misma que lo estoy leyendo, ¿verdad? Vamos a meditar un poquito, vamos a tratar de imaginar. ¿Cómo sería en aquel entonces cuando Jesús estaba ahí entre ellos, hablándoles? ¿O por qué contarles 2 historias? Quizás era una manera particular, muy peculiar, podríamos decirlo. La manera en la que Jesús siempre hablaba era una manera sencilla. Pero en este caso nos cuenta 2 historias. Supongamos o imaginemos. ¿Por qué lo diría así? Quizás lo puso así de manera que se nos hiciera un poco más fácil de entender. Quizás diría, bueno, algunas veces les hablo del reino de Dios, de la venida de Dios. De otra manera, no entienden. Quizás por eso esta vez dijo, vamos a contarles 2 historias, a ver si ya con las historias ponen un poco más de atención. Lo mismo que nos está diciendo en este día nosotros. ¿A qué dice? ¿A qué puedo comparar el reino de Dios? ¿A qué? Y nos pone 2 ejemplos. Del grano de mostaza y la levadura en la harina. ¿Cómo podemos meditar ese granito o ese poco de levadura? El grano de mostaza fue sembrado en un jardín, un lugar grande. La levadura fue introducida, nos dice que en 3 medidas. Un poco de levadura para mucha harina, por decirlo así. En este día vamos a meditar un poquito en cuanto a, no el reino de Dios a lo lejos, no cómo será el reino de Dios allá donde está Dios o donde nosotros lo podamos imaginar. Vamos a tratar de imaginar cómo es ese reino en nosotros. ¿Cómo es ese reinado de Dios o ese reinado que Dios quiere manifestar en nosotros? En ti que me estás escuchando. ¿De qué manera? Lo podemos ver o lo podemos percibir en la manera de que, como la palabra de Dios, cuando nosotros la escuchamos, que muchas veces pensamos que no hace nada en nosotros, que no nos lleva hacia un cambio, hacia una transformación, lo vemos como algo simple, lo vemos
como voy a escuchar y ya, pensamos que quedó ahí. Sin embargo, no todas las veces pasa así. Digo no todas las veces porque hay ocasiones que probablemente, y no porque Dios no quiera obrar o porque Dios no pueda, simplemente que no le damos cabida y no le permitimos a Dios que obre en nosotros. Pero si nos ponemos a meditar, lo más seguro que cada uno de nosotros más de una vez hemos escuchado un poquito, así como el granito de mostaza, que es algo pequeñísimo, así de poquito. Y como con ese de poquito, a veces es algo que realmente toca nuestro corazón y algo que nos lleva hacia un cambio, por gracia de Dios, no porque nosotros lo decidamos. Él nos lo está diciendo. Cómo algo tan pequeño, algo que parece tan insignificante, hace crecer, hace que se expanda, se pone más de un volumen más grande. Como ese granito de mostaza, una semillita así de pequeña, nos dice, se convierte en un arbusto. Tanto así que nos lo dice aquí, hasta los pájaros del cielo se refugian en su rama, se refugiaron. Porque una vez esa semillita, esa palabra, ese consejo, ese mensaje tan pequeño que escuchaste de la palabra de Dios, va quedando aquí. Y lo poquito que hayas podido entender, lo poquito que haya tocado tu corazón, si tú le permites y dejas que te guíe, es algo que va a ir creciendo. Porque es una manera de acercarnos más a Dios, es una manera de conocerle más. Es una manera de cómo Dios va a ir creciendo aquí. Muchas veces, la mayoría de nosotros quizás estamos llenos de cosas malas, de maldad, de malos hábitos, de vicios, pecados, cosas que en el pasado o quizás en este momento nos avergüenzan, pero que sabemos que con la ayuda y la gracia de Dios, si le damos permiso y vamos permitiendo que esa palabra sea la que vaya llenando nuestro corazón, es algo que va a ir creciendo, se va a ir expandiendo, así como se extiende la levadura en la harina, cómo se extiende la masa como una bolita, y cuando fermenta se hace algo grande, algo voluminoso. De igual manera la palabra de Dios va a crecer aquí, ese reinado que nuestro Señor Jesucristo quiere en cada uno de nosotros va a crecer. Para que un día, primeramente Dios, podamos decir como dijo San Pablo, ya no soy yo, es Cristo. Ese reinado que Dios quiere formar en nosotros va a crecer, se va a manifestar. Y no solamente para nuestro bien, o el de nuestros seres queridos, el de nuestra familia, nuestros hijos, sino van a venir más. Porque es lo que tiende a suceder cuando una persona está llena de Dios, cuando una persona ha cambiado su personalidad, su manera de ser, cuando realmente ha sido transformada por nuestro Señor, tienden a venir más personas. No sé si alguna vez te ha pasado de que quizás eres uno de los más criticados, al que más lata le dan, del que más hablan, pero que también cuando en alguna necesidad o en algún problema, eres uno de los primeros al que vienen a buscar. Porque conocen de que tú sabes de Dios, porque ven algo diferente en ti. Entonces, hermanos, yo los quiero dejar con este mensaje en este día de hoy. Meditemos un poquito en esta historia y echemos a volar un poco la imaginación. Imaginemos a esa semillita, cómo va a crecer, cómo se llena de ramitas. Igual nosotros, lo mismo puede suceder con nosotros. Si dejamos que esa semillita que nuestro Señor Jesucristo empezó o está empezando en este día de hoy a penetrar en nosotros, cómo va a ir creciendo si le damos cavidad, si le damos permiso. Va a ir creciendo, vamos a ir conociendo, nos vamos a ir acercando a Dios y también en las virtudes podemos ir creciendo. Porque esas son las ramas. Lo podemos ver en el arbusto, cómo se le ven varias ramas. En las virtudes. Si antes éramos corajudos, pues vamos a ser menos. Si antes éramos un poco agarrados, pues vamos a ser más compartidos, ¿verdad? Es algo de meditar en este día de hoy.
Pensemos en esto y pensemos en ese reinado que nuestro Señor Jesucristo quiere formar en cada uno de nosotros. Meditemos en esto y permitámosle a nuestro Señor que obre por medio del Espíritu Santo en cada uno de nosotros y en nuestras familias, para que así ese reino que nuestro Señor Jesucristo quiere formar aquí en la tierra, en cada ser humano, se vaya expandiendo, al igual que como lo hace la levadura en la harina. Que Dios te bendiga, mamita María te cubra con su manto. Hasta luego.